Bienvenidos una vez más a este su espacio favorito de chismecito, drama y mucho entretenimiento. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, con la energía al tope, porque hoy tenemos un tema que está que arde, un verdadero volcán en erupción. Si son de los que disfrutan de los dimes y diretes de las celebridades, de esas noticias que nos dejan con la boca abierta, este es su vídeo. Así que acomódense, relájense, agarren sus palomitas y prepárense porque vamos a desmenuzar este notición que tiene como protagonistas a dos de los nombres más sonados en el mundo del espectáculo turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así como lo oyen, la pareja que nos enamoró en la pantalla con su química explosiva, esos protagonistas que nos hicieron suspirar y creernos cada una de sus miradas, ahora están en el ojo del huracán. Y es que al parecer entre ellos las cosas no están tan bien como muchos imaginábamos, y no solo por el paso del tiempo, sino por unas declaraciones que han encendido las redes sociales. No se preocupen, aquí les vamos a contar todo, absolutamente todo, sin dejar pasar ni un solo detalle. Vamos a analizar lo que dijo Can, cómo reaccionó Demet, qué hay detrás de estas palabras y cómo podría afectar esto a su relación, ya sea personal o profesional. Así que si quieren estar al día con este chisme de primera mano, no se despeguen de la pantalla, que esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si aún no forman parte de esta gran familia, los invito a suscribirse ahora mismo. Denle clic a ese botón rojo y a la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Recuerden, aquí siempre tienen las noticias más frescas y jugosas del mundo del espectáculo, así que no se lo pueden perder. Ahora sí, entremos en materia. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir fueron una de las parejas más queridas por la audiencia internacional gracias a su participación en la exitosísima serie Erkencikus. Su conexión en la pantalla era innegable, la química que desprendían hacía que todos fantasearan con un romance en la vida real, y aunque nunca lo confirmaron abiertamente, los rumores de que algo más que una amistad existía entre ellos, siempre estuvieron presentes. Pero el tiempo pasó, sus caminos tomaron diferentes rumbos y cada uno siguió con su carrera profesional. Sin embargo, sus nombres siempre han estado ligados, inevitablemente, como una de esas parejas icónicas que trascienden la pantalla. La magia que crearon juntos, esa chispa que prendió la televisión, aún resuena en la memoria de muchos. Y es justo por esa conexión que cualquier noticia que involucre a los dos, genera un gran revuelo. En esta ocasión, el detonante de todo este embrollo fue una entrevista reciente que concedió Can Yaman. En dicha conversación el actor hizo unas declaraciones que para muchos fueron tomadas como desafortunadas, especialmente en relación con Demet. No vamos a repetir textualmente sus palabras, para no caer en la desinformación ni aumentar la polémica, pero les podemos decir que hizo referencia a su compañera de una manera que no gustó mucho a sus seguidores, ni mucho menos a la propia Demet. Se podría decir que aunque no fue un ataque frontal, sus comentarios fueron interpretados como una falta de respeto o como una crítica velada hacia su trabajo y su trayectoria. En sus palabras se podía entrever cierto tono condescendiente, como si estuviera minimizando el talento o el esfuerzo de Demet, algo que, por supuesto, no pasó desapercibido. Y claro, como era de esperarse, estas declaraciones no tardaron en viralizarse en las redes sociales. Los fans de ambos bandos se enfrascaron en una batalla campal, defendiendo a sus ídolos y criticando al otro. Los comentarios a favor y en contra de Can y Demet inundaron Twitter, Instagram, Facebook. Literalmente no se hablaba de otra cosa. Algunos acusaban a Can de machista, de ser un egocéntrico que no reconocía el valor de sus compañeras de trabajo, mientras que otros lo defendían argumentando que solo había sido honesto y que se había malinterpretado sus palabras. Y como siempre ocurre en estos casos, las teorías conspirativas no se hicieron esperar. Que si todo era un montaje publicitario, que si Can lo había hecho a propósito para generar polémica, que si Demet estaba dolida en secreto. El drama estaba servido. Pero lo más interesante de todo esto fue la reacción de Demet Özdemir. La actriz, que siempre se ha caracterizado por su discreción y su elegancia, no se quedó callada. Aunque no hizo una declaración directa y pública sobre el tema, optó por un camino más sutil, pero igual de efectivo. A través de sus redes sociales, Demet lanzó una serie de mensajes que, aunque no mencionaban explícitamente a Can, eran claramente una respuesta a sus comentarios. Sus seguidores interpretaron estas publicaciones como una seria advertencia, como un basta ya en toda regla. Demet no cayó en el juego de los insultos ni en la confrontación directa. Pero sí dejó claro que no estaba dispuesta a tolerar ningún tipo de menosprecio,
ni que nadie intentara dañar su imagen o su reputación. En sus mensajes, Demet hizo referencia a la importancia del respeto, la humildad, el trabajo duro y la perseverancia. Habló de la importancia de valorar a las personas por su talento y su esfuerzo, y no por su género o su apariencia física. Hizo hincapié en la necesidad de apoyarnos entre mujeres, en lugar de competir o intentar derribarnos. En otras palabras, sin mencionar el nombre de Khan, le dio una lección de humildad y profesionalismo que resonó en el corazón de muchos. Sus palabras fueron recibidas como una bocanada de aire fresco en medio de tanta toxicidad y polémica. Demet se mostró como la mujer fuerte, segura de sí misma y con una gran inteligencia emocional, que todos sabemos que es. Y es que a pesar del drama que se generó, Demet demostró una vez más por qué es una de las actrices más queridas y respetadas del panorama turco. Ahora bien, ¿qué podemos sacar de todo esto? Pues que incluso las parejas más queridas y admiradas por el público, pueden tener sus diferencias y sus roces. Que las apariencias pueden engañar, y que detrás de las sonrisas y los abrazos de la pantalla, pueden esconderse tensiones y malentendidos. Y también que las palabras, por más que sean dichas sin mala intención, pueden herir y causar mucho daño, especialmente cuando se hacen públicas. En este caso, las declaraciones de Can Yaman, aunque quizás no fueron pensadas para lastimar a Demet, terminaron generando un revuelo que nadie esperaba. Y la respuesta de Demet, aunque sutil, fue un claro recordatorio de que nadie, ni siquiera una figura pública, tiene derecho a faltarle el respeto a los demás. Es importante destacar que esta situación también nos hace reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales. Como un comentario, una entrevista o una publicación, pueden ser sacados de contexto, magnificados y utilizados para generar polémica y drama. Y como muchas veces, caemos en el juego de los rumores, los chismes y las noticias falsas, sin detenernos a analizar la realidad de las cosas. Es fundamental aprender a consumir información de manera crítica y responsable, sin dejarnos llevar por la corriente del sensacionalismo. Y sobre todo ser conscientes de que detrás de cada figura pública, hay una persona de carne y hueso, con sentimientos y emociones que pueden ser vulnerables a las críticas y los juicios de los demás. Además, este conflicto nos muestra la importancia de la comunicación, no solo en las relaciones personales, sino también en el ámbito profesional. Como un malentendido, una frase mal dicha o un comentario desafortunado, pueden dañar la imagen de una persona y crear tensiones innecesarias. Es fundamental aprender a expresarnos de forma clara y respetuosa, sin caer en la ambigüedad o la falta de empatía. Y sobre todo ser conscientes del poder que tienen nuestras palabras y el impacto que pueden causar en los demás. En este caso, Can Yaman quizás podría haber sido más cuidadoso al expresarse sobre Demet, evitando así generar toda esta polémica. Y Demet, por su parte, demostró una gran inteligencia al no caer en provocaciones y defender su postura de forma elegante y contundente. Y hablando de profesionalismo, es importante recordar que ambos, Can y Demet, son dos grandes artistas, con una trayectoria consolidada y un gran talento. Y que a pesar de los problemas personales que puedan tener, su trabajo merece ser valorado y respetado. Han demostrado una gran dedicación y profesionalismo en cada uno de sus proyectos, y sus personajes han conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y aunque este conflicto pueda generar cierta incomodidad en algunos fans, es importante no olvidar que son seres humanos, con sus defectos y virtudes, y que todos tenemos derecho a equivocarnos. Lo importante es aprender de nuestros errores y seguir adelante con humildad y respeto hacia los demás. Ahora, vamos a intentar adentrarnos un poquito más en las posibles motivaciones de cada uno. Es muy difícil saber qué pasa realmente en la mente de Can Yaman. Quizás sus declaraciones no fueron hechas con mala intención y simplemente se expresó de una manera desafortunada. Tal vez siente que no se valora lo suficiente su propio trabajo y por eso intenta destacar sus logros de una manera un poco torpe. O puede ser que si existan rencillas personales o profesionales con Demet, y su forma de expresarse sea una manifestación de ello. Es importante no caer en juicios apresurados ni sacar conclusiones sin tener todos los detalles. Los seres humanos somos complejos y nuestras motivaciones pueden ser muy diversas. Y en cuanto a Demet, su respuesta también puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, es evidente que se sintió ofendida por los comentarios de Can, ya que sus palabras fueron una clara defensa de su propia trayectoria y de su valía como actriz. Por otro lado, también podemos ver en sus mensajes una invitación a la reflexión, un llamado a la empatía y a la sororidad entre mujeres.
Demet siempre ha sido una defensora del empoderamiento femenino, y esta situación fue una oportunidad para reafirmar su postura y alzar su voz. Lo que está claro es que no está dispuesta a tolerar ningún tipo de menosprecio y que defenderá su dignidad con uñas y dientes. Y eso, mis queridos amigos, es digno de admirar. En este punto es importante también recordar que este tipo de situaciones no son aisladas en el mundo del espectáculo. Las rivalidades, los celos y las envidias son una constante en esta industria tan competitiva. Y muchas veces, los artistas se ven envueltos en conflictos mediáticos que pueden dañar su imagen y su reputación. Es fundamental aprender a gestionar este tipo de situaciones de manera inteligente y profesional, sin dejarse llevar por las emociones ni caer en provocaciones. Y es aquí donde la madurez y la inteligencia emocional juegan un papel fundamental. En este sentido, tanto Can como Demet tienen mucho que aprender el uno del otro. Can podría tomar nota de la elegancia y la discreción de Demet, mientras que Demet podría entender que en ocasiones, las personas pueden equivocarse y es importante dar segundas oportunidades. Y ahora, después de todo este análisis exhaustivo, nos toca hablar de las posibles consecuencias de este enfrentamiento. ¿Afectará esto a su carrera profesional? ¿Veremos un acercamiento o distanciamiento entre ellos? Es difícil predecir el futuro, pero lo que sí podemos afirmar es que esta situación ha dejado una huella en la opinión pública. Muchos fans de la pareja han expresado su decepción y su tristeza por este conflicto. Y aunque algunos mantienen la esperanza de una reconciliación, otros han perdido la fe en una posible reconciliación. El tiempo dirá si este episodio quedará como una anécdota más en sus vidas, o si marcará un antes y un después en su relación. Lo que está claro es que este tipo de situaciones nos recuerdan que por más perfectas que parezcan las vidas de las celebridades, todos somos humanos y tenemos problemas como cualquier otra persona. Y para finalizar este análisis, me gustaría hacer una reflexión sobre la importancia de ser respetuosos y empáticos con los demás, especialmente en el mundo virtual. Las redes sociales son una herramienta maravillosa para comunicarnos y conectar con otras personas, pero también pueden convertirse en un campo de batalla donde se difunden rumores, se vierten críticas y se atacan a los demás sin ninguna consideración. Es fundamental aprender a utilizar estas herramientas de manera responsable, sin caer en el ciberacoso ni en la descalificación. Y sobre todo ser conscientes de que detrás de cada pantalla hay una persona con sentimientos y emociones que pueden ser dañadas por nuestros comentarios. Así que, mi gente linda, recuerden siempre pensar antes de hablar y tratar a los demás con el respeto que merecen. Y sobre todo, no se dejen llevar por la polémica ni por los chismes sin fundamento. Intenten ver más allá de las apariencias y recordar que todos somos humanos, con nuestras virtudes y defectos. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y sobre todo, que hayan aprendido algo nuevo. En resumen, hemos visto cómo unas declaraciones desafortunadas de Can Yaman generaron una gran polémica en las redes sociales, y cómo Demet Özdemir respondió de forma elegante y contundente a través de sus redes sociales. Hemos analizado las posibles motivaciones de cada uno, las consecuencias de este enfrentamiento, y la importancia de la comunicación y el respeto en las relaciones personales y profesionales. Y sobre todo hemos reflexionado sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en este tipo de situaciones. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. No saben lo feliz que me hace saber que tengo una comunidad tan maravillosa como ustedes. Y ahora, como siempre, los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo, me cuenten qué les pareció este vídeo, cuál es su opinión sobre este tema y qué otras noticias del mundo del espectáculo les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí y siempre los leo con mucha atención. Y antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción, denle un gran like a este vídeo si les gustó, compártanlo con todos sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Los quiero un montón, gracias por todo y hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso y lleno de buenas vibras. Adiós.